Dios es grande, Dios es grande. Creer en Dios, creer en los ángeles, en los libros, en los profetas. Esa clase de violencia es lo que ellos no siguen. El propósito de la religión es establecer un vínculo entre el hombre y su creador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saludos de paz y bienvenidos de nuevo en nuestros estudios de MTA en Norte California, en Bay Point, donde estamos otra vez aquí presente con una audiencia y con unos expertos en el Islam. Y hoy vamos a hablar del tercer artículo de la fe islámica. En los anteriores programas habíamos cubierto de los primeros dos artículos de la fe islámica. Lo primero es creencia en Dios y el segundo es creencia en los ángeles. Entonces el tercer es el tema de hoy y antes de comenzar quiero introducir al panel que tenemos. Aquí con nosotros el señor Raúl Nogal, quien es miembro de la comunidad nuestra en Bay Point, California. También el doctor Hafizur Rahman, quien ha volado de Albany, Nueva York. Gracias por venir. Gracias. A usted también, Raúl. Y este joven Usman Villegas, quien seguramente es muy feliz de estar aquí afuera de los vientos de Chicago. Sí, gracias. Usman, gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también. ¿Cuál es el concepto de libros dentro del Islam? Pero el Islam es la religión que nos enseña que Dios en las épocas pasadas siempre ha mandado su guía espiritual en todas partes del mundo. Y ha hablado no solamente con una nación así elegida, sino ha hablado con todas las poblaciones, porque Él es Dios de todo este universo y todos nosotros pertenecemos a Él. Pero para comenzar el programa hoy, voy a preguntar al imam si nos puede leer, regalar una recitación, por favor, de los versículos 4 y 5 del capítulo número 3, por favor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Raúl, por favor, traducción de los versículos. Sí, la traducción dice: Alá es aquel fuera del cual no hay otro Dios, el viviente, el que subsiste por sí mismo y todo lo sostiene. Él ha hecho descender sobre ti el libro que contiene la verdad y confirma lo que le precede. Y Él hizo descender la Torá y el Evangelio antes de esto como guía del pueblo. Y Él hizo descender la verdad incontrovertible. En verdad, aquellos que no crean en los signos de Alá tendrán un severo castigo, y Alá es poderoso, poseedor del poder de retribución. Aquí, doctor,
tenemos mencionado en los versículos del Sagrado Corán el libro sagrado de los musulmanes, pero está hablando de la Torah, está hablando de los evangelios. ¿Por qué? Porque creer en los otros libros, primero que nada, es una parte de la fe musulmana. Y segundo, Dios quiere decir que ellos fueron también el método de enseñanza para gente antes del Corán. Ellos fueron del mismo fondo, lo cual era nuestro Dios. Pero con el tiempo, como esos libros y esas enseñanzas no eran por siempre, se cambiaron y ni siquiera la idioma y la lengua donde... No, pero el punto que quiero hablar, Usman, es que no estamos acostumbrados de leer en un libro religioso de cualquier otra religión. He leído la Biblia. Si tú vas a leer las Vedas o tú vas a leer el Nuevo Testamento, vas a encontrar allí cosas o frases o, ¿cómo se llama?, palabras hablando de los libros de los demás religiones. De las religiones anteriores, sí. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las historias que están escritas allí hablan sobre las vidas de Moisés, ¿verdad? Y Moisés vino en el tiempo de la Torah. Entonces ahí mismo se leen esas palabras, pero no es como en el Corán, que nos está diciendo que uno tiene que tener conocimiento de los otros libros también. El Corán es el único libro que nos explica y nos está diciendo, este libro está aquí, pero también tienes que reconocer los que estaban antes también, porque son palabras de Dios. Raúl dice, Él ha hecho descender sobre ti el libro que contiene la verdad y confirma lo que le precede. Exactamente. Es decir, el Sagrado Corán está estableciendo una conexión con los libros y con las revelaciones que vinieron antes del nacimiento del noble profeta. Así es. Y parece que está hablando de una cadena que sigue. Entonces, algo muy raro. Sí, doctor Sayed. El punto importante a entender aquí es que el camino que Dios ha usado comunicándose con la humanidad siempre ha sido el mismo. La revelación es una, a través de diversos mensajeros en diversas partes del mundo, en un momento, en un tiempo histórico diferente. Por eso es importante cuando el Corán dice que este libro confirma lo que le ha sido revelado a Moisés en la Torah y a Jesús en los Evangelios. Lo confirma, significa que el Corán, aparte de establecer que todas esas escrituras, todas esas revelaciones han provenido de Dios, también afirma que esta nueva revelación procede de Dios. Procede de Dios y confirma, es decir, que establece una conexión con las revelaciones que Dios Él mismo había mandado a los demás profetas y los demás pueblos. Pero un punto que quiero aclarar, quiero entender, porque en la humanidad, cuando ellos hablan, aquí tenemos una audiencia, hay unas personas que pertenecen al catolicismo, a otros que tal vez creen en judaísmo, otras religiones, ¿no? Hindúes, budistas. El concepto del Islam, de un Dios solo, quien ha creado toda la humanidad. ¿Por qué existen entonces tantos libros, tantas religiones, doctor Hafiz? ¿Cómo podemos entender? Porque el problema es que siempre, cuando hablo con la gente, ellos preguntan, ¿cuál fe pertenece a usted, ¿no? ¿Y cuál es la religión verdadera? Nosotros, parece, el Sagrado Corán está diciendo que todos vinieron del mismo Dios. Entonces, ¿de dónde surgió toda esa diferencia?
Bueno, pero primero que nada que ellos, las necesidades Las preguntas surgen porque la creencia tercera del Islam es, hay que creer, un musulmán tiene que creer en los libros de Dios que existen en las demás religiones. Por eso estoy preguntando, ¿cómo podemos, cómo es la palabra, reconciliar? ¿Cómo podemos entender? Bueno, el mundo que vemos ahora en este tiempo no es lo mismo como era hace 6,000 años antes. Por ejemplo, cuando comenzó, según cierta información que tenemos, que casi como 6,000 años antes comenzó la información de parte de Dios a los humanos a través de los profetas, que cuando eran humanos ya capaces de entender el mensaje de Dios, porque antes de eso la humanidad, el desarrollo humano no era a ese nivel donde se podía aprender el mensaje espiritual del Dios. Entonces en la evolución de ser humano llegó una etapa cuando fue necesario o cuando él tenía la capacidad de entender y vivir como una civilización, entonces Dios comenzó a mandar su revelación. Okay, ¿y? Entonces, antes pues no, la gente vivía así, no cerquita como estamos acá, prácticamente ahora en un mundo entero completo, ahora mismo está conectado con uno al otro. Sí, como un pueblo. Aquello tiempo eran de frente pueblos pequeños y uno no hablaba con el otro. Entonces el propósito de mandar de frente profeta aquello tiempo era para hacer, o sea, cumplir con las necesidades de cada región que había y por cada necesidad humana que parecía. Pero ¿por qué no mandó Dios desde el principio el Sagrado Corán? Pues como estaba explicando el doctor Hafiz, los tiempos eran diferentes y cada vez que Dios mandó sus palabras se escribieron en los libros en forma de colectar esas historias para informarle a la gente. Pero las historias que estaban ahí adentro eran para la gente de esos tiempos, porque como está diciendo ahorita, los tiempos han cambiado. Las cosas que se explicaban en la Torah se pertenecían a esa gente. Y luego llegó la Biblia y esas cosas se pertenecían a esa gente. Ahora, en los tiempos más para adelante, llegó el Corán y eran más avanzada para la gente porque la humanidad siempre está avanzando. No y entonces eso, las enseñanzas de los libros tienen que avanzar también con el tiempo. Eso sí, pero también yo creo que no existían los medios para preservar el mensaje. Si Dios había mandado el Sagrado Corán hace 5,000 años al profeta Adán, ¿cómo no tenía él cómo escribir, con qué y dónde y cómo preservar? ¿No es así? Así en efecto es. Hay que entender una cosa, si usted estudia la historia, se dará cuenta que a veces el 1% de la humanidad podía leer y el resto de la humanidad estaba en completa ignorancia. Era el conocimiento reservado específicamente para cierta clase de gente. No es así ahora, que tenemos los medios de difusión, tenemos los libros, tenemos la televisión, el internet y tantas facilidades donde la palabra hablada y escrita se puede transmitir a todos y todos pueden tener el conocimiento. Pero estoy hablando, yo creo, doctor Hafiz, de preservar. Sí, pues ni siquiera los idiomas que aquello tiempo hablaban existen. Entonces, también no había método de escribir, no habían los plumas, no habían papeles. O sea, ese desarrollo humano vino después de un tiempo donde se comenzaron a escribir en las hojas de árboles y en el piel de los árboles, y también escritura no existía tampoco. Entiendo. También yo creo otro asunto muy importante. He leído en la historia que en las épocas hace 4,000 años, la gente cuando hablaban de tierras, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Lejanas. Lejanas, querían decir tierras como 3 o 4 kilómetros o millas de su habitación. No tenían ellos comunicación con nada más que un pequeño parte de la tierra. Entonces, pero necesitaban recibir guía espiritual. Entonces, por eso, como está diciendo usted, Dios mandó profetas con guía especial para
esos pueblos y no tenían ellos medios de preservar. Entonces, lo que quiero decir y quiero aclarar es que así surgieron todas esas religiones. Pero con paso de tiempo, la humanidad comenzó a acercarse y comenzó entonces Dios mandar información, guía espiritual, proveyendo a la humanidad más larga y más detallada, ¿cómo se llama? Mandamientos, ¿no? Los mandamientos, Por ejemplo, sí. en la Biblia, si hablamos de algo como hace 2000 años, ¿no? El advenimiento de Jesús, la paz sea con él, y 1400 años antes de él, el advenimiento de Moisés, la paz sea con él, y antes de él otros profetas, ¿no? Así es. Y cada uno de ellos, y eso hay que aclarar, porque yo creo que la gente mirando, quienes tienen conocimiento de la religión católica, y cuando leen la Biblia, no van a encontrar en la Biblia versículos hablando de otros pueblos, otras religiones, sino solamente y únicamente hablan de las líneas de profetas dentro de los hijos de Israel. Entonces es bien importante aclarar que en el Islam hay un concepto universal de Dios, lo que es el primer artículo de la fe. Tenemos que creer en Dios. Y el segundo dice a nosotros que hay que creer en los ángeles, quienes también globalmente y universalmente asisten Dios en funcionamiento del universo. Y hoy estamos hablando de los libros que han llegado a toda la humanidad. Y tenemos la responsabilidad, tenemos el deber como musulmanes de creer en la veracidad de todos esos profetas y todos estos libros. Ahora quiero pedir al señor Hafiz, si tú puedes, por favor, hablar de este versículo en el Sagrado Corán, el versículo 2:3, donde dice el Sagrado Corán que la reiba fi. Es decir, hablando del Sagrado Corán, que este libro es perfecto. Sí. ¿Qué significa eso? Pues primero que nada, en esa palabra pequeña dice que existe las enseñanzas completa. Segundo, que no hay duda. Tercero, que no existe semejante como esta, como esa enseñanza. Así que viene haciendo un mensaje en una palabra pequeña, un mensaje bien clara. Primero que Dios dice que eso es una enseñanza completa, es una enseñanza que está preservada y también que cubre todas las necesidades humanas. Ok, quiero compartir con todos. El Sagrado Corán en el segundo capítulo, en el principio dice, en el nombre de Allah, Dios, el clemente, el misericordioso, soy Allah, el omnisciente. Habla de las dos básicos atributos de Dios y después dice que soy Allah, el omnisciente, quien conoce todo, y este es un libro perfecto. Entonces, desde el principio, está diciendo que este libro no tiene ningún defecto. Y es ¿cómo es? Claim. Proclama. Reclamo. Un reclamo. Reclamo muy, muy grande, ¿no es? Es realmente un reclamo muy grande porque un libro perfecto, un libro que proviene de Dios y que es perfecto para la guía de la humanidad, debe orientarle en lo que es su vida espiritual, su interacción con la humanidad, los contratos, el trato de las mujeres, el trato de los esclavos. Cualquier cosa que esté en la mente del hombre debe de estar de alguna manera establecido en un libro que es perfecto, y este es un libro perfecto. Perfección, lo que entiendo yo es que nadie puede decir algo o encontrar algo en el Sagrado Corán que puede perfeccionarlo, ¿no? Mejorarlo. Entonces, el Sagrado Corán habla de este desafío también. Sí. En el versículo 24 del capítulo 2, ahí dice, si ustedes
no es solamente que el Sagrado Corán hace este reclamo que es perfecto, pero también, ¿cómo se llama? Tiene un desafío. Sí, ¿Por qué no leemos eso? dice, y si dudáis sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, entonces presentad un capítulo como este y llamad a quienes os ayudan, prescindiendo de Alá, si es que sois veraces. Entonces, el reclamo no es un reclamo así vacío. El Sagrado Corán mismo tiene este desafío. Dice que si tú tienes dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, entonces presentad un capítulo como este y llamad a quienes os ayuden. No hay ninguna, como se llama, prohibición. Tú puedes, si tú tienes duda que no es perfecto, puedes agregar todos los expertos y todas las personas y tratar de reproducir un capítulo Sí, mira. semejante. Y dice en el versículo siguiente, pero si no lo hacéis y nunca lo haréis, temed entonces al fuego cuyo combustible son hombres y piedras, que está preparado para los impios. Entonces el Sagrado Corán habla de este concepto y dice todo eso muy claramente. No es nada, ¿cómo se llama? Solamente así dicho y Palabras vanas. no son palabras vanas. Quiero otra vez preguntar, el concepto, yo creo, ¿cómo han cambiado los libros demás? ¿Y por qué? Entonces, si han cambiado, ¿cómo podemos confiar que todo lo que tienen sirve, que es de Dios? Pues yo creo que lo primero que se han cambiado porque no había forma de preservar esos libros a ese tiempo. En cambio, Corán, cuando fue revelado, había una forma, un método de salvar según fue revelado, porque había gente que memorizaban, que escribían y así aseguraron según la promesa del Dios. Pero en el tiempo antes, pues primero que nada, el idioma era un factor, que según ciertos libros, en el idioma que vino, ni siquiera existe hoy en día. Número 2, no había forma de preservar eso. Número 3, el mensaje era corto y por el tiempo preciso. Ahora, Mesías prometido bien escribe un método de ver si es un libro que sirve o una enseñanza, una guía divina que valga la pena. Hay cierto método que hay que saber si es verdad. Por ejemplo, si usted compra un toro para hacer la obra de agricultura y el toro no sirve, por ejemplo, o una forma de saber que que vale la pena es cómo lo hace el trabajo. Asimismo, un libro, si llega de Dios, de parte de Dios, primero te debe cambiar, como él se lo pone, debe liberarte de la vida de pecado. Eso te limpia. El propósito de un libro sagrado es que debe tener la capacidad de liberar a uno de tentación de cometer pecado. Exacto. Eso es uno de los propósitos. Sí, es uno de los propósitos. Pero la pregunta era que, mire, Raúl, Usman, en los libros anteriores, tenemos que creer, pero hay dudas. Sí, no sabe uno qué parte verdaderamente es realmente de Dios. Y eso fue lo que estaba explicando en el Corán. Yo creo lo que se quiere decir es que es una promesa, que este libro no va a haber otro libro más mejor que este, ¿verdad? Perfecto. Entonces quiere decir que es una promesa para el futuro, que este libro... Permítame un segundo. Eso también está en el Sagrado Corán, en el versículo 10 de capítulo 15. Oh, sí. Donde habla el Sagrado Corán de la garantía de Dios que va a proteger. ¿Por qué no leemos este versículo? En verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente nosotros seremos su guardián. Entonces, esta promesa de Dios vemos hoy. Si uno va a la tienda para comprar un Sagrado Corán, solo tiene que decir quiero el Sagrado Corán y van a dar a usted lo que es igual.
Sí, Todas las copias del Sagrado Corán comienzan con la misma letra, y la segunda es la misma, y la tercera es la misma letra. Y así el Sagrado, pero si usted va a comprar un otro libro, por ejemplo la Biblia, tiene que especificar qué versión, de King James, el de, ¿cómo se llama? Tal secta, o de tal forma, o de tal año, que los mandamientos del Sagrado Corán no hablan de una forma dirigida solamente a un pueblo. No dice el Sagrado Corán, o los árabes. Quiero leer, si puedes, tal vez, Osman, el primer mandamiento del Sagrado Corán, el capítulo 2, versículo 22. Si tú puedes leer, por favor, la traducción. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Oh hombres, adora a nuestro Señor, A vuestro Señor, que nos ha criado a nosotros y a nuestros antepasados para que iguales a ser piadosos. Sí, Entonces, voy a leer otra vez. Oh hombres, adorad a vuestro Señor que os ha creado a vosotros y a vuestros antepasados para que lleguéis a ser piadosos. Ahora habla de hombres. Las palabras en árabe son ya ayyuhannas. O hombres, es decir, todos los hombres. No está dirigida ni a los árabes, ni a los israelitas, ni a los pakistaníes, ni a los hindúes, ni a cualquier nación. Y así es durante todo lo que es el Sagrado Corán. Habla de una manera que es universal. Sí, no solo como usted mencionó, tal vez alguien mirando televisión va a pensar que eso es para los hombres como varones. Sí, no, sí. por toda la humanidad. Eso quiere decir, la palabra incluye mujeres Sí, sí, y sí. los hombres. Sí, nosotros hemos hablado hoy de la tercera enseñanza, o puede decir creencia. Vamos a seguir presentando más programas en esta cadena, y quiero decir a todos ustedes, mirándonos en toda parte del mundo por medio de MTA, gracias por estar con nosotros, y también quiero agradecer a la audiencia aquí y también a los señores que han tomado tanto dificultad para venir aquí, estar aquí y explicarnos las enseñanzas básicas del Islam. Si ustedes quieren conectar con nosotros en los Estados Unidos, 1-800-949-4752, o pueden visitar nuestra página de web, islamespaz.org. Y hasta la próxima vez. Assalamu alaikum, saludos de paz. Esperamos reunirnos, visitarnos otra vez en la próxima programa. Assalamu alaikum. हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।